La idea era como armar un lenguaje, ¿no? Un lenguaje teatral y un lenguaje a partir de algunos temas que decidimos abordar, que era lo histórico, pero no desde un lugar intelectual ni respetuoso ni moral de la historia, sino desde un lugar de juego infantil, ¿no? Como unos recuerdos primarios, y cuando digo primario hablamos de primario de infantil y hablamos de primario de la escuela primaria, como recuerdos muy primarios de lo que era la historia. ¿Qué sabemos de la historia? Esta cosa mezclada que tenemos, ¿no? Esta casi, ¿qué es lo que aprendemos cuando somos ignorantes sobre todas las cosas y sobre todo sobre lo histórico? ¿Qué te cuentan de la historia, ¿no? Y qué nos cuenta el manual Capeluzzi, y qué nos cuenta lo primario, muy lo primario. Dentro de esa confusión, armar un espectáculo. Bueno, y sobre todo partiendo, si bien hubo lectura, hubo investigación, hubo cosas que investigamos más, hubo personajes de la historia que investigamos un poco más, como San Martín y su batalla de San Lorenzo, y algunos personajes femeninos de la historia, e incluso Juana Zurduy para el personaje femenino. Si bien estuvo esa investigación y ese acopio y nos armamos nuestro propio museo histórico del absurdo, yo planteé el trabajo siempre desde la acción y desde lo físico. Y esto es el resultado ¿no? Es un espectáculo casi coreográfico a nivel corporal. Y el lenguaje que logramos fue finalmente un lenguaje muy corporal, y donde la palabra tiene mucho más peso por su sonido y por su inflexión y por la forma en que se plantea, y no por su significado o por lo que cuenta. Armamos con un lirismo en el espacio, impregnado de todo lo que investigamos y de toda esta pasión y esta cercanía que tuvimos con lo histórico, ¿no? Creo que en una parte de España se da, ¿no? Por el lenguaje. Sí, claro, hay un personaje, el teniente, es un poco una broma o una apreciación humorística sobre un general que se forma, un argentino que va a España a formarse, así como lo hizo San Martín, claro, y vuelve aquí a demostrar, ¿no? que está con nosotros, y a pesar de eso tiene como manías y acentos españoles en su andar, en su decir. Y también decidimos jugar con ese imaginario. A mí el tema yo estuve viajando bastante por mucho tiempo, y el tema de haber estado afuera y de volver me hace un poco caer en la cuenta de que el argentino, la visión que tiene el argentino de la persona que se va a vivir a Europa o el que vive en Europa, ¿no? Uno tiene como ese doble pensamiento, como que uno admira a esa gente, cuando llega acá los ve como un objeto muy colorido y a uno le interesa, y a la vez ese español que viene de allá provoca una cierta envidia y provoca una cierta ignorancia sobre España. ¿Qué es España? Los birletes de oro, la ciudad de los edificios antiguos, la ciudad despedazada, que uno no vio, uno estuvo siempre en Argentina, ¿no? Queríamos jugar un poco con eso también, con ese imaginario de la Argentina que ve a España de cierta forma, o a Europa, ¿no? Que se queden en Europa con sus boinas, sus sidra, no sé, y no sé qué más, el estereotipo del extranjero, claro. Entonces jugamos un poco con eso también, con esa imagen. Bueno, ya contaste un poco, pero quería ver si podías contar algo más sobre la construcción de la dramaturgia, o sea, si trabajaron con improvisaciones, cómo fue que escribiste. Sí, primero trabajamos siempre desde la acción y desde el cuerpo. Yo, por suerte, conozco mucho a los chicos. El espectáculo surgió por unas ganas tremendas de trabajar con Mariela, y después se fue sumando Pablo, con el cual tenía muchísimas ganas de trabajar. Son actores que conozco mucho, desde muchos aspectos, haciendo muchos tipos de teatro. Entonces el trabajo un poco lo fui escribiendo yo, fui proponiéndoselo a los chicos, y los chicos trabajaron con esos textos. El texto final terminó siendo escrito siempre por mí.
y digamos que el texto y la obra final apareció en las últimas semanas. Trabajé con ellos desde un lugar bastante despojado de información. Nadie supo hasta dónde íbamos a llegar, ni yo, hasta las últimas semanas, donde tomé una decisión muy grande, que fue trabajar finalmente sobre el miedo, que no era uno de los temas que aparecían en la obra desde el principio. Sí, por circunstancias particulares, personales y casuales, se me apagó una luz y dije, voy a apagar la luz del espectáculo también. Y entonces eso potenció la historia, lo que pasaba y lo que terminó pasando, ¿no? Fue a partir de ese lugar. Creo que ni ellos lo saben ahora, sí lo saben. Saben que estaban en problemas. Pero digamos que el tema del miedo es lo último que apareció. Y hay el tema ¿te responde un poco la pregunta? Sí, un poco. Sí. El texto lo terminé escribiendo yo y terminé armándolo yo. O sea, arrancaste con algo escrito. Arranqué con... Sí, y lo que hice fue trabajar monólogos, sobre todo los monólogos del personaje femenino. La idea era centrarme en esos monólogos y después crear una dramaturgia a partir de los monólogos que iban sucediéndose. Después empezó a aparecer el diálogo y todo el resto. Y la idea de la fragmentación, tenía idea de no armar un espectáculo que se entendiera directamente, sino un espectáculo más desde lo sensorial y desde lo vital de la escena, lo que sucedía. Y que cada historia se armara en la cabeza del espectador como pudiera, como quisiera, ¿no? Me gustan los espectáculos que no son lineales, me gusta el argumento fragmentado. La fragmentación la tuve muy en cuenta acá. Y poder vivir cada momento y cada símbolo de los que van apareciendo como un momento que parece aislado, pero que a la vez une a los personajes de alguna forma. Gracias. Una pregunta a esto que contestaste recién. Más o menos, ¿cuánto tiempo para ver un trabajo así tan arduo y tan completo de los actores y tan bueno? O sea, ¿cuánto tiempo de trabajo fue en total, más o menos, entre tu trabajo y el laburo de la improvisación, ¿no? Para tener una idea del tiempo de trabajo de un espectáculo así, ¿no? Que empecé a ensayar el espectáculo en 2007. Yo tengo una situación que es muy particular, que vivo afuera y que vengo acá muy poco. Entonces la idea era, en el 2007 tuve esta idea de trabajar con Mariela, se lo dije, y teníamos idea de reversionar un espectáculo anterior, así comenzó el trabajo. Venía a trabajar por 2 semanas y me iba 3, 4 meses y volví, trabajaba 2 semanas, teníamos ese ritmo. Por eso también el tema de la acción corporal, trabajábamos acciones corporales que pudiésemos registrar y que después cuando yo volviera ellos tuviesen por lo menos la acción, por más que su cuerpo hubiese cambiado. No me interesaba eso, me interesaba volver a la acción y a lo coreográfico como para agarrarnos del espectáculo. Así que fue un proceso muy largo y muy preciso. Había mucha precisión, sabíamos a dónde volvíamos a la acción y al cuerpo. Y el cuerpo tiene una memoria y el cuerpo vuelve a la acción. Alrededor se nos fue como desarmando y armando por mucho tiempo y después trabajamos muy intensamente. Yo me tocó vivir en Buenos Aires 10 meses en un momento y ahí trabajamos muy intensamente por 3, 4 meses hasta armar el espectáculo. Pero mucho tiempo de pensarlo y de trabajarlo y en el medio muchos espectáculos de ellos aparte, pero a la vez teniendo esta línea de trabajo como muy pura, muy limpia y siempre como trabajándola, ¿no? Sin ansiedad, no tuvimos ansiedad en armarlo y eso nos jugó muy a favor. No la ansiedad de lo hacemos, sino la ansiedad de decir cómo es el espectáculo, terminemos de armarlo, ¿no? Y eso llevó mucho tiempo. La pregunta es para Mariela. ¿Por qué cuidabas tanto el pozo? Hola. Bueno, lo saludé. El pozo es un lugar sagrado donde sucede, qué bueno que se vio, ¿viste? Que cuidó el pozo. Donde para el personaje ella piensa que es del lugar donde va a aparecer su madre, es el lugar donde se murió su madre,
Es el lugar que le atrae la llama, hay signos en ese lugar, hay cosas que le dan a entender que algo va a pasar ahí. No se sabe si es la madre en realidad la que va a aparecer o qué, pero hay algo, hay como un presagio que le anuncia que hay un ser que se le va a develar algo, que le va a ayudar a construir esa historia, ese vínculo con su madre. No sabe si es su madre, si es el alma en pena de su madre, si es algo siniestro, y tiene una relación como una especie de energía que le atrae a ese lugar, que la corre también un poco como de la realidad, no sé, la instala como en otro plano, no sé. No sé si ustedes vieron alguna historia entre los tres personajes, aparte de la cosa histórica de la batalla y de esa fragmentación, la vinculación entre los tres cuenta una historia. No sé si, me parece que es el ámbito para develarla, porque queda muy oscura. ¿Qué relación hay entre ellos? Entre la Juana Zurduy loca esta que repite y que tiene la idea fija con el pozo, con su madre, con Tatita, ¿hay alguna relación bien clara entre los personajes? Sí, yo lo que veía, y lo demostraban, y me quedé pensando, la parte sexual estaba dada, pero no, es decir, entre los dos actores y Mariela también. Sí, hay como un triángulo amoroso también, y que va cambiando de dirección también por momento. No es que la pulsión de cada actor, de cada personaje, mejor dicho, va durante toda la obra hacia un lugar. Hay una conspiración también entre el teniente y el general por matar a María, por tirarla al pozo, por deshacerse de ella. ¿Por qué? Porque ella puede impedir determinadas cosas en esta batalla de ellos dos. Sí, pero sí. Además, sí. El general está teñido por un estado, por algo que desconoce, esto que está dividido. Hay algo que se apodera de él, que aparentemente es el espectro de la madre o algo así, que es el que lo posee, y de la madre o del susto o de este ser que habita ahí adentro, que lo impulsa a querer deshacerse de esta mujer y también arrojarla en ese pozo. Ese pozo es como... Es lo que todo se chupa. Sí. Se chupa la obra, el pozo. También lo que decía que va virando y como un prisma va cambiando, esto de que en un principio también el general tiene una pulsión hacia María, pero después se gira y lo descubre al teniente, y también hay un encuentro entre María y el teniente, y es como encontrarse con el otro y sentir una tremenda atracción, pero a lo mejor aparece otro y gira. Lo hace más extraño a la historia también eso. Cuando se escribió la obra, me parecía que no quería contar una historia de amor, sino de una historia de amor a la patria, algo que ahora no existe como existió antes, ¿no? Antes el que peleaba por la patria, ¿no? Se subía al caballo básicamente y iba con su cuerpo y peleaba por la patria, y existía un amor patriótico, que yo quería plasmar este amor patriótico ahí. También peleaban por la patria. Y las mujeres también peleaban por la patria y tenían que pelear doble, porque tenían que pelear contra los hombres de su propio ejército y después pelear con el enemigo. Eso nos interesaba contar y está plasmado en la obra. Si hablamos de oscuridad, de guerra, de miedo, de muerte, de espera, hablamos también de sexo. Me parecía que dejar el sexo de un lado cuando se habla de la muerte, cuando se habla de la oscuridad, de relaciones humanas, de amor, del que fuera, amor a la patria, me parecía que también tenía que figurar el sexo dentro de esa lista de elementos. Y de hecho están atravesados la obra y ellos por esta sexualidad ambigua, ¿no? Hay una ambigüedad, es una sexualidad que atraviesa el espectáculo. Hay algunas narraciones de huida, que alguien tiene que escapar, el general, y la conspiración, cómo conspiran y después, como vos dijiste, ahora lo aclaraste, fragmentás y la historia queda como trunca.
pero hay como los fragmentos son perfectamente reconocibles. Lo que llama la atención desde mi punto de vista es cómo el fragmento llega a un punto y después no sigue más. Después de un rato puede haber una mención otra vez. Yo no sé si eso lo trabajaron con una estructura bien pensada o fue dándose así esa reiteración a veces de partes de los monólogos. Sí, está la dramaturgia es claramente esa. Está pensada y está escrita y está pergeniada. Yo voy a decir algo con respecto a esto. A los directores les pasa también. Sí, lo que proponías de la huida y eso, a mí me interesaba, hay una serie de temas, si bien la línea sería el amor patriótico, y muchos críticos me definieron la obra a mí y hablan como de un susto a la aparición de la patria, ¿no? Un susto al comienzo de la patria, a dar ese paso, ese último paso para volver a la identidad, ¿no? Más allá del susto materno y de lo que aparece acá como vínculo maternal y la idea era, bueno, hay temas y están claramente puestos y están claramente escritos, y la idea mía era fragmentar y abrir puertas, abrir y que fueran absolutamente preguntas. Hay una mentirita, una pequeña traición hacia mi público que yo hago en la escena final con este personaje de la madre que entra a explicar. Si nos ponemos a escuchar no explica absolutamente nada, es solamente como para que alguna gente del público se quede un poco más tranquila. También me gustaba generar el susto en la gente, de susto de no entiendo, es un susto que ahora existe mucho, es todo muy rápido, es todo muy explicativo, la televisión te dice cómo son las cosas, uno va explicando, ¿no? Uno ves Prayet, te llama por teléfono, tenés la juguera, que funciona de tal manera, ¿no? Es como viene muy así la mano, entonces proponer una dramaturgia tan abierta genera en el público un cierto susto, como trata de entender, se impone medio incómodo, medio que la sigue también porque es muy seductor lo que sucede, el espacio, el movimiento, pero hay un lugar donde el público necesito comprender. Bueno, para esta neurosis he creado este último personaje, ¿no? Que entra a explicar algo que es inexplicable, porque ni yo puedo explicar a la obra. A mí la obra me encanta que la obra me la explican los críticos, ¿no? Eso es maravilloso. Uno larga una obra y un crítico que piensa mucho y que lee mucho y que es mucho más inteligente que uno como autor, te la explica. Entonces la lees y decís, wow, claro, ¿no? Era esto. No me sé. pareció muy interesante el diseño de iluminación. Tiene mucho que ver con toda la fragmentación que uno pueda llegar a entender, porque eso es fundamental, la luz, y el vestuario también. Claro. Y queríamos jugar como jugamos este absurdo y este mundo como atravesado por muchas cuestiones, atravesado por los cables también. Yo cuando vi los cables en escena, fue una pregunta que me hice, dije, bueno, pues le pondremos pilas, armaremos como dispositivos o usaremos la de la parrilla de casa. Entonces traje la de la parrilla y al conectarle, ver los cables, también está atravesado por eso, ¿no? Ese mundo aporta. Y el absurdo de que llamen a la lámpara vela, son cuestiones que aportan a esto, a abrir más preguntas, ¿no? ¿En qué época estamos? ¿Están muertos? ¿Están vivos? ¿Qué me están contando, no? Se organiza mejor este prisma, supuesto absurdo y historia vital pero inconexa aparentemente. Bueno, yo quería comentar lo que a mí me pasó. Yo encontré una historia donde los ancestros, por ejemplo, del personaje femenino, eran ancestros de la tierra, eran ancestros que estaban acá. Y encontré después como la invasión de estos patriotas o esta gente que se educaba en Europa y volvía para pelear por esta tierra que también era de ellos, según, por supuesto, la historia. Y eso me pareció maravilloso, porque
realmente que ese pozo, que era el pozo de las ánimas, era el pozo donde la creencia telúrica y de toda la cosa indígena, me pareció una representación fantástica. El resto me lo aclararon un poco ustedes. Pero sí me imaginé otras cosas, porque la parte, digamos, de la sexualidad y de todo eso, me pareció realmente una parte importantísima, porque en aquella época que las mujeres peleaban y que no era habitual, bueno, compartían todas las cosas que les pasaba a los soldados, porque estaban imbuidas de... Y eran, ahí creo que esos personajes eran un híbrido entre eso viejísimo que venía y lo que le tocaba vivir en ese momento, ¿no? Así que bueno, yo hice una historia que no sé si pertenece o no pertenece y no tiene importancia tampoco. No, sí tiene importancia, está muy bueno. No tiene importancia para la historia. Ah. Por favor. No, claro, sí. Lo telúrico de Rosa, lo indígena, lo de la tierra, lo Rosa que la cría ella, este personaje también sí, que no se muestra tanto. Absolutamente mágico y misterioso, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué el susto, no? ¿Por qué el nombre del susto? Y el susto surgió de una historia personal de María, no sé si lo querés contar. No sé si una historia personal, pero una anécdota divina que cuando buscábamos el título que contara, que hablara sobre el miedo y sobre lo oscuro y sobre el shock de un momento y ella contó cierta cuestión de su padre, ¿no? ¿Quieres contar? Si querés. Bueno, no, mi viejo es santiagueño, es de Santiago y allá hay como muchas supersticiones y creencias, ¿no? Y yo siempre tenía como mucha intriga con todo ese mundo y bueno, le preguntaba siempre si vivía en el monte, metido ahí como una casita entre medio de todo el monte y si él tenía, qué era lo que lo asustaba o que me hablara, que me contara un poco de todos esas cosas, ¿no? Y él le llamaba a todo ese conjunto de cosas los sustos. Me dijo, ¿qué? ¿De los sustos querés que te hable? Le digo, de los sustos que, como yo pensé, los sustos que él se pegaba. Pero le decía, no, bueno, contame de tal cosa. Sí, del susto, todo era el susto. Bueno, él le llamaba así, no sé, hablaba de la Salamanca, pero era el susto. O era, qué sé yo, el jabalí, no sé qué, el susto también. Todo era el susto. Los sustos, me decía, bueno, sí, los sustos. Y le conté yo eso a él y a él le gustó ese nombre. Los sustos, el susto. Yo soy de Corrientes. Y también tenía historias de que vivía permanentemente pensando que había cosas rarísimas y le tenía miedo a las brujas y le tenía miedo a la cosa material también, que era la víbora, por ejemplo. Yo vivía en ciudad, pero alguna que otra vez se arrimaba alguna culebra que para mí era increíblemente venenosa, que no tenía nada que ver. Y ciertos juegos de la infancia, que esos juegos eran realmente muy crueles, como encerrar a alguien en un galponcito todo oscuro y dejarlo ahí, que eran los chicos, los chicos que jugaban. Claro, era un juego donde se pasaba terror. O sea que esto está más o menos, me parece, sí, por eso claro, digo totalmente. Una cosa así. Sí. Sí. También dentro de la investigación, esta es una investigación un poco mía personal, pero que también lo utilicé en la obra sobre el chamanismo y sobre los primeros chamanes en Sudamérica datan del 1800, entonces también como que estábamos en una época donde los guaraníes y el chamanismo estaban como vinculados y ahí este personaje de Rosa es un poco la simbología de eso, ¿no? Y el pozo y la cueva. Bueno, gracias. Un momento que yo me perdí y cuando o me adelantaba o me ayudaba Mariela porque puteaba ella y yo puteaba también. Sí, tuvimos varios problemas en la escena y básicamente una lámpara que se quemó y la actriz decidió improvisar. Y ahí puteó ella con todo su amor patriótico.
Ahora que el general no entra en esto también. No, sí, no, se lo chupó el pozo. No, es el actor que trabaja, es nuestro actor famoso, el único de los tres que trabaja. Que nos mantiene vivos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.